Buen día. Buen día, ¿qué tal? Hoy es lunes 17. Se acaba el mes. Ya vamos para la segunda parte. Ya viene el último mes del año. Bien, hay veces que nosotros nos preguntamos sobre las diferentes cosas que estamos, que hacemos aquí en este teatro o, o en este espacio de muchas cortinas, de muchas fases, en donde no hay este, una, un disfrute total, digamos así. O sea, hay tantas variedad de sucesos que están presentes en nosotros, que son como cortinas, pues. O sea, vamos atravesando una buena cortina y en esa cortina podríamos encontrar la felicidad, la alegría, la paz, qué sé yo, o el entendimiento. Pero inmediatamente pasa, en esa misma cortina aparece otra cortina. Y esa otra cortina nos trae algún tipo de problema, alguna manifestación extraña, alguien que no nos entiende, o alguien que pone las piedras, o alguien que nos... o las cosas suceden mal, o sea, las cosas no están saliendo como deberíamos, o sea, en claridad, o sea, correctas. No, sino que más bien se traban, se trancan, y nos crean preocupaciones, y nos crean tristezas en vez de alegría, se nos va la alegría, pero inmediato, o sea, no hay nada que se mantenga por mucho tiempo. Entonces la gente quiere ser feliz y quiere tener alegría y quiere que los entiendan, pero es el mundo, es las cortinas estas. O sea, no tenemos claro ese mundo de tantas variedades de cortinas que existen y que se nos presentan. Y nosotros vamos abriendo los pasos entre esas cortinas y a veces encontramos algo que nos place, algo que nos deleita. Pero inmediatamente algo pasa que se nos apaga, se nos vuelve oscuro, se nos corta esa satisfacción. O sea, ese es el mundo que tenemos. Somos cuerpos, sí es cierto. Y dentro de nuestros cuerpos hay una energía que le decimos espíritu, alma o lo que quieran llamarlo. Pero es lo que genera el sentir, el sentimiento, esas cosas que agradan o desagradan, las tristezas, la alegría, esas cosas son emociones. Emociones son, digamos que son respuestas, vamos así. O sea, elementos de uh, efectos, efectos sobre algo. O sea, una causa nos produce un efecto, una alegría, una tristeza. Entonces nosotros vivimos en ese, digamos, camino que tiene a veces claridad, a veces oscuridad, a veces tienes ambiente fresco, a veces tienen ambiente muy gélido, muy frío, a veces tiene alegre, la brisa es confortable y a veces tiene más bien lluvias tormentosas y todas esas cuestiones. Hay veces hay una gran paz, una gran seguridad y a veces tenemos grandes peligros, grandes ofuscaciones, pocos entendimientos, o sea, variado. Vivimos en un tiempo en que nosotros no tenemos realmente algo que sea por largo espacio de tiempo perfecto. Ese es el mundo que tenemos, un mundo variado para no hacerlo fastidioso, ¿verdad? Pero en ese mundo que estamos, hace muchísimo tiempo, se llegó a decir que venía alguien, que una persona, o sea, había alguien que iba a venir y que iba a liberar, el liberador, el redentor, qué sé yo. Y hablaban de ese personaje y lo escribieron y todo, lo decían los profetas, o sea, las personas que veían, que tenían visiones, visiones al futuro. Y todo el mundo pensaba que era un tipo que venía con, bueno, con armas, con un ejército, qué sé yo, a acabar con todo lo malo y que iba a poner todo lo bueno. Pero no. Eso no era así porque, como digo, la cuestión es, el tiempo que vivimos es variado, o sea, tiene esa variación. Porque si no sería muy fastidioso realmente. O sea, alguien que tenga todo y no tenga ningún tipo de sorpresa, también no es tan agradable, pues, fastidia. O sea, pero ese señor cagó, ese personaje, y era un personaje que no tenía ningún tipo de ejército, no era un personaje que se veía fuerte, no era un fortachón,
no tenía pistola, no tenía armas, no tenía escudo, no tenía espada, no tenía nada de esto, tenía nada más la voz, la palabra. Y era un tipo que era realmente humilde, este, bondadoso, y estaba, dictaba, decía cosas, decía palabras, decía verdades, pues que este, daba advertencias, daba consejos. Y también de paso también tenía un poder que era un poder de curación. Y entonces este personaje le decía a la gente que él era el hijo del hombre, o sea, que era hijo de Dios y eso. Que Dios estaba dentro de él, que su Padre estaba dentro de él, o sea, el Padre celestial, el Padre invisible, el Padre intangible, la energía intangible más que todo, estaba dentro de él. Y que el secreto que él tenía de ese poder que la gente veía, que se manifestaba en él, esa bondad, esa entrega, ese conocimiento de cosas, ese poder de sanar, él decía que era muy sencillo, que era el secreto era tener fe. Él decía, si creemos y tenemos fe, pues hacemos cosas. Eso es lo que él decía. O sea, no decía, no hay que tener un arma en la mano ni tener un ejército para que las cosas cambien. No. Él decía, lo que tenemos que tener es fe, creencia. ¿En qué? En nosotros. ¿En qué? ¿Por qué en nosotros mismos? Decía él. Porque dentro de nosotros tenemos una energía, que es lo que llamamos espíritu. Esa energía funciona dentro de nosotros y tenemos que buscar de controlar esa energía. ¿Que es dificilísimo? Puede ser. Él decía que era muy fácil, pero para él. Entonces le decía, pero ustedes le pueden echar esa montaña que se quite de ahí y la montaña se quita. Pero siempre y cuando lo digan creyendo y con fe. Entonces está ahí está el gran problema, la fe. ¿Por qué ese es problema para nosotros la fe? Porque somos cuerpo y el cuerpo nos domina, domina nuestro estar. Y al dominar nuestro estar, nuestro espíritu, nuestra energía queda ahí subyacente, queda apartada, queda disminuida, queda sometida a lo que es lo material. Y se nos olvida. Y no creemos, empezamos a no creer en eso que se llama fe y en eso que se llama espíritu y en eso que se llama energía. No lo creemos. Y es lo que decía lo que él decía era eso. Ahí está el problema. El problema está en que no podemos hacer las cosas porque no creemos. Entonces él está aquí y él decía, por lo menos fíjense ustedes. Eso lo plantaba él como un ejemplo. No crean en lo que yo le estoy diciendo, este cuento, que yo le digo que mira, que hay que ser bueno, que hay que no sé qué más, que tienen ustedes un poder enorme para cambiar las cosas. Le decía, no crean en eso, pues. No me crean a mí, no me crean en las palabras que yo digo. Por lo menos nada más crean en lo que yo hago, en las cosas que están, lo que son evidentes, las que ustedes ven. Ah, mira, que se salvó aquel hombre, que el ciego vio, que el sordo oyó, que el que estaba todo cojo y todo estaba hecho a perder, se sanó. Que había un tipo que se murió y de repente el tipo lo puso las manos y el hombre revivió, o sea, le devolvió el espíritu. La pequeña niña que se murió, que todo el mundo lloraba, la niña se murió y vino él y dijo, no, estaba dormida nada más. Y entonces, ¿qué hizo él? Le devolvió el espíritu, la energía. Entonces le decía, por lo menos vean eso. Es más, todavía hoy en día suceden esas cosas. Hay gente que se levanta de haber estado, se le fue el espíritu, pues se murió. Y de repente se le revolvió, se volvió a vivir. Nadie entiende qué pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? O un peligro grave, ¡pam! ¡Ping! Y las cosas cayeron, casi le iban a aplastar, pero algo hizo, pasó, que todo lo que cayó del cielo o lo que sea, se derrumbó algo, él quedó fuera de ese peligro. ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe. Y tampoco lo hizo por control. Nadie tuvo el control de decir, yo voy a hacer esto porque tengo un gran control de mi espíritu. No, porque no creemos. No creemos en el espíritu, en nuestra fuerza, en nuestra energía, en esa esencia que tenemos. No creemos. El cuerpo no nos permite creer en eso, ni tampoco la dominamos, que era lo que tenía Jesucristo. Jesucristo decía,
Si ustedes dominaran el espíritu, si ustedes pudiesen tener control sobre su espíritu, harían muchísimas cosas. Porque el espíritu puede hacer, con esa energía, sanar a las personas, sanarse ustedes, crear cosas nuevas, pero creyendo y teniendo fe. Claro que esto es para nosotros, nos dicen eso y vamos, que no lo creemos, porque oye, pero es que eso no puede ser así, eso es como magia. Eso es lo que decimos. Pero Jesucristo sí lo sabía y nos lo dio muchas veces. Y aún nosotros no entendemos eso del Espíritu. Muchas veces nosotros estamos aquí y tenemos como él decía, nosotros tenemos un tiempo para estar aquí. O sea, somos perecederos. Y entonces en ese tiempo podríamos hacer muchísimas cosas, pero no lo hacemos, perdemos el tiempo. O sea, dejamos que pase y no podemos controlar el espíritu. Eso es lo que él dice. Entonces, si nosotros tuviésemos tiempo, estando en esta parte, o sea, en este sector material que nos permite estar un momento dado dentro de un cuerpo, o sea, nuestro espíritu, nuestra energía, está dentro de un cuerpo por un determinado tiempo. Cuando el ciclo se cumpla de esa materia, pues esa materia se pierde, esa materia no sirve para nada más nada, o sea, no se aprovecha. Pero el espíritu está allí, se tiene que ir, pues, porque ya está, se acabó el negocio. ¿Y qué hizo el espíritu en ese cuerpo, en ese momento, en todo el momento que estuvo dentro de ese cuerpo? Nada, nada. Dejó que el mismo cuerpo actuara y ya está. A veces creyó algo y a veces no creyó casi nada. O sea, no tenía fe, no tenía creencias. ¿En quién no tenía creencias? En el espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. No digamos que yo creo, vamos a suponer que digamos que creemos en la Virgen, creemos en Dios, creemos en Jesucristo. Bien, cierto. Hay ese ser que nos estaba dando unas clases y no las entendimos y nos decía, ustedes tienen un gran poder, por lo menos véanme a mí, vean lo que yo hago y por qué lo hago. Pero no lo entendemos y todavía no entendemos. Pero nosotros tenemos un tiempo aquí para hacer cosas, para ver cosas, nos dan sensaciones de que podemos hacer cosas. Pero nos entrabamos nosotros mismos, nos creamos problemas nosotros mismos. Y no entendemos eso de la creencia. Entonces le decía, yo soy el enviado. ¿Por qué fue el enviado Dios? ¿El enviado de quién? El enviado para poder decirnos, nosotros, ustedes que viven en un cuerpo, son espíritus, son energía que pueden hacer muchísimas cosas. Podemos superar muchas cosas. Lo que no podemos superar es el término de estar aquí. Estamos aquí por un determinado tiempo dentro de un cuerpo. Pero la energía se supera cada vez. Entonces, si pudiésemos entender eso, quizás nosotros cambiáramos muchas cosas. Entonces, vamos a poner esta parte aquí en Juan 12. Y voy a leer nada más una sola parte. Dice, necesidad de creer en Jesús. O sea, ese personaje que estoy hablando. Dice, Jesús clamando dijo, el que cree en mí, o sea, el que cree en lo que está diciendo, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. O sea, hay una energía superior que lo ha enviado. Y el que me ve al que me ha enviado. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. ¿Qué nos está diciendo? Que el que cree en él, el que está diciendo, mira, yo soy la luz, yo tengo el poder del Espíritu. Si ustedes creen en eso que estoy diciendo, que ustedes tienen también un poder en el Espíritu, no van a seguir viviendo en tinieblas, no van a seguir dándose golpes todo el tiempo, cometiendo tropiezos todo el tiempo. Lo único que hacemos nosotros aquí es tropezar contra nosotros mismos, contra nuestras acciones. Porque no entendemos, porque no creemos. Y si alguno escucha mis palabras, dice aquí, continúa así, y no las guarda, yo no lo juzgo. Ese es el problema de él. Porque no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado es la que juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo. El Padre mismo que me ha enviado es quien me mandó lo que debo decir y hablar. Y ya que su precepto es la vida eterna, así pues las cosas que yo hablo
las hablo según lo que el Padre me ha dicho. Hasta ahí llega la lectura esta que voy a hacer pequeña de Juan 12. Tiene más cosas. Pero lo que importante de lo que estamos planteando es, Él nos está diciendo, mire, nosotros somos unas personas que vivimos en el mundo, nacimos, ok. Y somos materia, o sea, somos carne, hueso, sangre. Eso. Y además de eso tenemos una cuestión que se llama razonamiento, tenemos inteligencia. Y además de eso tenemos un hálito, una potencia que se llama energía, que se llama, nosotros le decimos espíritu. Entonces él dice, oigan bien esto, el cuerpo tiene un determinado tiempo de estar, o sea, no hay para dónde agarrar. O sea, nacemos, crecemos y después morimos, se acabó, hasta ahí llega el cuerpo. Pero entonces él dice, dentro de ese cuerpo existe una energía que nosotros tenemos y que si nosotros pudiésemos entenderla, aprovecharla y dominarla, podríamos lograr muchísimas cosas. No esa cosa de decir yo quiero ser millonario y me voy a tener un montón de dinero, eso es lo que yo quiero. Vamos, esa no es la lógica, porque eso es material también y todo lo material que uno quiera, a final de cuentas se va a perder, porque eso le ha quedado a otro, pues esa tontería o se pierde, qué sé yo. Entonces no es el interés por esas cosas materiales, es el interés de nosotros como energía que podemos hacer. O sea, dentro de nosotros existen eh, sensaciones, existen pasiones, existen, eh, ¿cómo se llama? Sentimientos, sentires. Entonces muchas veces tenemos nosotros un sentir de amor, de paz, de alegría, de felicidad. Y se nos va de repente. O sea, por cualquier otra cosa que nos llega un problema y nos complicamos, nos confundimos, nos oscurecemos nosotros mismos. Y no entendemos qué es eso, qué pasó. Y seguimos estando entonces en la misma, como dicen las tinieblas, pegando los golpes como unos idiotas. Y no entender que es espíritu. Y entonces le dice, bueno, al último día se darán cuenta que ustedes tienen un espíritu. O sea, cuando ya el cuerpo no sirve un carrizo y se pierda todo, o sea, ya no los organismos ya no funcionan, los órganos. Y entonces, claro, el espíritu dice, no, yo me voy de aquí. Y se va otra vez al aire, pues. O sea, ¡coño! Otra vez. Otra vez para arriba. A ver si puede lograr algún día un cuerpo que realmente, donde le hacen un cuerpo que realmente diga, hay una cuestión que se llama energía, que la puedo tener yo y puedo hacer muchísimas cosas. Muchas veces tenemos miedo de que nos vamos a morir, pero es que todos tenemos que irnos, pues. O sea, como cuerpo. Lo que no se nos va es el espíritu. Eso sí vi que cada día, como él dice, eso es la vida es el espíritu, no el cuerpo, la vida es espíritu. Y el espíritu tiene un gran poder. Entonces lo que está diciendo, traten de aprovechar eso, espíritu, en la vida material, a objeto de que puedan solventar muchísimos problemas que existen, o sea, trabas, cosas de estas, y poder hacer lo que sea lo más plácido que podamos tener. Acercarnos a Dios, acercarnos a esa energía que decía Jesucristo. No porque Él es el personaje más bravo del mundo, no, ni porque Él es el redentor, no. Él es el que nos está enseñando a cómo carrizo nosotros a entender que tenemos un espíritu que tiene un gran poder de todo para nosotros entender que existe dentro de nosotros una potencia enorme que puede cambiar muchísimas cosas. Y que no nos demos cuenta al final, ya el tiempo, cuando ya se nos acaba el tiempo, y decir, oh, ya me perdí todo el tiempo con ser un tonto, dándome golpes como por creer cosas que no son. Podemos hacer cosas enormes. Es difícil, aparentemente no lo entendemos todavía. Quién sabe si podemos pensando, podemos controlarla. Yo no digo que tengo la llave, yo no la tengo. O sea, es tontería. Yo también yo me vivo dando golpes. Esto es tontería. Trato que quisiera tener un control sobre el espíritu. Hay veces que salen chispas, pero hasta allí chispas. Yo no sé si lo logro decir o entender. Lo logro entender, como así como Cristo, pues. Este, pero traten de entender esto para ver si podemos lograr algo en nosotros mismos. Bueno, gracias por esta aventura de hoy. Pásenla bien y sean felices. Y hasta aquí lo voy a dejar. Después hablamos otra vez de estas cosas, a ver. Lo que pasa es que si no se hace muy latoso, pues. Hasta luego, pásenla bien, sean felices. Chao.